Bueno, ya estamos, ya nos están mirando, ya. Bueno. Sí, ya tenemos 22. ¿Mande? No, adelante ya. Sí. Perdón, yo ya me silencio. Pues vamos a arrancar. Le voy a dar grabar, ¿no? Y listo. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos transmitiendo, dada la contingencia. Este es el primer evento que realizamos en la Academia de Ciencias Sociales Cuautepec, con el objetivo de integrar a toda la comunidad y de invitarla a mantenerse con nosotros en contacto a través de estas actividades académicas que vamos a ir realizando en este momento. Serán los días miércoles a las 12 del día, todos invitados a participar con nosotros. El objetivo de estos diálogos de Cuautepec es, bueno, hacer un espacio de reflexión sobre los retos que enfrenta la región, la zona norte de la ciudad y los municipios conurbados en este momento tan crucial de la pandemia COVID-19. Y bueno, también con el objetivo de mantener un contacto y actividad con toda la comunidad de estudiantes y profesores de la UACM. Es un evento público, todos están cordialmente invitados y nos interesa muchísimo pues mantener estos espacios de diálogo, de reflexión frente a los retos que pues este contexto de este reto de la pandemia nos impone a todos. En esta ocasión, el día de hoy, como evento inaugural, tenemos la participación del doctor Mario Padilla. Él es miembro de la Academia de Ciencias Sociales de Cuautepec. Él nos va a hacer la presentación de los resultados de una encuesta que realizamos un mes después de decretada la cuarentena. Realizamos los miembros de la Academia de Cuautepec con nuestros estudiantes para, digamos, con el objetivo de sondear cuáles eran los retos que nuestros estudiantes estaban enfrentando para continuar sus estudios en esta modalidad en línea que a todos académicos, profesores, investigadores pues nos agarró realmente por sorpresa, con poca preparación para enfrentar este reto. Y bueno, la idea era un poco sondear cuáles eran las circunstancias que estaban enfrentando nuestros estudiantes. Nuestro objetivo inicial era, bueno, prever y tratar de diseñar mejores condiciones de estudio y de investigación para también que los estudiantes, bueno, generar esa información para que nosotros pudiéramos brindarles pues mejores posibilidades y que esto no provocara, digamos, de alguna manera una mayor deserción escolar, ¿no? Ver la manera de cómo integrarlos, cómo mejorar la oferta académica de la comunidad. Ahora Mario nos presentará los resultados, pero bueno, lo que nos encontramos ahí fueron cosas bastante interesantes. Entonces, pues damos inicio con este evento, las actividades del semestre 2022, ¿no? Que si bien por ahora no son actividades propiamente escolares de la clase, pero bueno, creemos que este es un buen espacio para arrancar actividades académicas y de reflexión en el campo de las ciencias sociales, particularmente en la zona norte y la zona conurbada de la Ciudad de México, que es pues la zona donde el plantel Cuautepec está ubicado.
Entonces, bueno, si no hay más, en este caso yo estaré moderando la sesión. Mi nombre es Arlene Cuadriello, soy también miembro de la Academia de Ciencias Sociales Cuautepec de la UACM, y pues le daría en este momento la palabra al doctor Mario Padilla para que nos presente los resultados de la encuesta. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, Jazlín. Muy buenas tardes a todos, a los que están aquí en la sala de Zoom y a los que nos estarán viendo a través de Facebook. Voy a hacer la presentación de esta encuesta que aplicamos entre los estudiantes de la licenciatura y que surgió por la preocupación que teníamos de conocer cómo había o estaba afectándolos la decisión del confinamiento sanitario y también de conocer sus expectativas respecto de la certificación y del semestre próximo, que es el 2022. Les voy a platicar un poco. Había varias preocupaciones entre los profesores y surgió la idea de hacer esta encuesta, también un poco retomando que se estaba generalizando el uso del instrumento, pues gracias a algo que sucedió por la pandemia, que es que se empezó a generalizar, ¿verdad?, muchas herramientas que ya existían, por ejemplo esta de Zoom, pero también la posibilidad de hacer encuestas en línea, y que pues nos resultaba muy útil. Se definieron varios temas entre los profesores de la academia. Uno era, ahorita les voy a platicar al respecto. Se definieron los temas y luego se hizo el cuestionario, se hizo en la plataforma de Google formularios, y se distribuyó entre la mayor cantidad posible de los docentes de la licenciatura, es decir, propiamente no hubo un muestreo, sino que se distribuyó entre todos los estudiantes, pero tuvimos una respuesta, yo creo que bastante buena. Nosotros estimamos que se habían inscrito al inicio del semestre, o lo estimamos, pero digamos, lo vimos en las listas de inscripción de los cursos, 164 estudiantes, y para la certificación se apuntaron 108 estudiantes. Claro que en varias materias, normalmente más de una materia cada uno. Entonces, digamos que entre los 164 que se inscribieron y terminaron 108, la respuesta que obtuvimos del cuestionario fue de 84 respuestas, que es, yo creo, dadas estos números, bastante aceptable, y que sí nos puede dar una idea de cuál es la situación entre los estudiantes. Bueno, los temas que se tocaron en la encuesta fueron algunas características sociodemográficas como género, edad, lugar de residencia, nivel socioeconómico, entre otros, su situación laboral, tanto del grupo como de los estudiantes, la conectividad o la conexión a Internet y los problemas en el uso de Internet, los problemas con el estudio en casa y algunas relacionadas con las materias y la posible certificación. Voy a compartir pantalla para irles presentando los resultados. Aquí creo que me tienes que habilitar. No lo tengo habilitado para compartir pantalla. Lo tengo habilitado, Mario. ¿Sí? Ah, sí. ¿Sí? Sí, esa. Okay. ¿Sí no estorba esto de aquí o nada más lo veo yo? Una cosa aquí. ¿Se ve bien la pantalla? Sí. Ok. Bueno. Bueno, voy a irles platicando sobre algunos hallazgos, ¿verdad?, que hemos tenido en el análisis de los cuestionarios.
El primero, bueno, esto es las fechas en que se contestó el cuestionario. Solamente quería llamar la atención, ¿verdad? Nosotros dimos aproximadamente 2 semanas. En realidad la mayor parte de las respuestas se dio en la primera semana, es decir, de jueves a jueves. Luego fueron ya pocos los cuestionarios que se enviaron, ¿verdad? Respecto del sexo o género de los estudiantes que contestaron la encuesta, es de llamar la atención, y más adelante vamos a profundizar un poco en esto, la predominancia del género femenino, ¿verdad? Que es algo que se ha observado no solamente en nuestro caso en la licenciatura, sino que es algo más o menos común tanto en las licenciaturas de sociología como en las de antropología social. Esta sería la representación gráfica, ¿verdad? Son casi 3/4 partes de mujeres sobre 1/4 parte de hombres. Bueno, les decía que este predominio de las mujeres en las licenciaturas como la nuestra también se ha observado particularmente en Estados Unidos, desde la década de los 80. Esta es una gráfica de la Asociación Americana de Sociología, de su página, en donde se puede ver también, es una gráfica sobre las relaciones entre estudiantes hombres y mujeres, ¿verdad? En azul están las mujeres, en verde los hombres. Perdón, aquí. Al final, en los últimos años también preguntan sobre otros géneros, ¿verdad? Pero más o menos hay una relación de 60 a 40, incluso de 60% a 35% entre mujeres y hombres. En nuestra carrera, si calculamos ese índice de feminidad, o el índice de feminidad, que simplemente es el número de mujeres entre el número de hombres, y expresamos el resultado como número de mujeres por cada hombre o por cada 10 hombres. Por ejemplo, si lo hacemos en nuestra carrera, que habíamos visto que había, entre las que contestaron la encuesta, había 64 mujeres y 20 hombres, lo que nos dice es que el índice de feminidad, o la razón de feminidad, es de 3.2, es decir, hay 3 mujeres o 3.2 mujeres por cada hombre en el plantel. O se puede decir también 32 mujeres por cada 10 hombres, 320 por cada 100. Es una idea. Esta de aquí, por ejemplo, 3 mujeres por cada hombre. Hay un índice de feminidad de 3.2. Ahora, ¿es mucho esto? ¿Es poco? Lo podemos comparar. Ya les había mostrado yo esta gráfica. Aquí hay una relación como del 60 al 40%, que sería como de 1.5. Nosotros tenemos 3 puntos, el doble de lo que aparece en el conjunto de las universidades en Estados Unidos. Yo, para hacerlo con el caso mexicano, saqué estas tablas con las licenciaturas que se ofrecen en la Ciudad de México en antropología y en sociología. Por ejemplo, en la ENA, en el año del 2017-2018 y el 2018-2019, bueno, fíjense, el índice de feminidad en estas escuelas, tanto en la licenciatura de etnología como en la de antropología social, es de casi 1 a 1, ¿verdad? Casi es el mismo número de hombres y mujeres. Sí ha crecido en el último año, pero un poco, ¿verdad? Es de 1.2 o 1.1, pero es prácticamente 1 a 1. En sociología sí, bueno, perdón, esta no es la nuestra. Esto es en la UAM, la licenciatura en antropología tiene este índice de feminidad. Hay un predominio de mujeres, pero no es tan grande como en nuestro caso, ¿verdad? Y en este es de sociología también en la UAM. Estas estadísticas no distinguen por plantel, sino el conjunto de la universidad. Es una relación de 1.3. Sí hay un predominio de mujeres, pero no es tan grande como en nuestro caso. En la UNAM en sociología es 1 a 1. Y en la nueva licenciatura en antropología es de 1.4 mujeres por cada hombre. En nuestro caso, de acuerdo con los registros de la NUYES, el 2017-2018 era de 1.9 y subió al siguiente año a 2.1. Pero hay que tomar en cuenta que aquí están incluyendo a San Lorenzo Tezonco y que a lo mejor en nuestro caso las personas que contestaron la encuesta influye un poco, pero yo me he dado cuenta en mis grupos que sí más o menos hay esta relación que vimos como resultado de la encuesta, que es como de 3 a 1, ¿verdad? Aparece 75% de mujeres respecto de, bueno, hay
3/4 partes de mujeres y 1/4 parte de hombres, ¿verdad? Una relación de 3:1 en nuestro plantel, en nuestra carrera. Les digo, el aumento de la feminidad es algo que se ha tomado nota desde la década de los 80 del siglo pasado, pero es más intensa en nuestro caso. Respecto de la edad, bueno, estos son los datos, voy a presentarla, de regreso a esto. Voy a mostrar la gráfica, que es interesante. Estas son las edades, ¿verdad? Desde las más jóvenes hasta las mayores. Es normal esta concentración en las edades entre menores de 28 años, porque evidentemente la mayoría entran después de cursar la licenciatura. Pero algo característico de nuestra universidad es la posibilidad de las personas que habían abandonado sus estudios de retomarlos, ¿verdad? Esta gráfica de alguna forma expresa una característica de nuestra universidad en el sentido de admitir estudiantes de edades mayores, ¿no? Por eso aparece se llama sesgo hacia los valores más altos. Si obtenemos algunas medidas de tendencia central, vemos que la media o el promedio de edad es de 26 años, la mediana, es decir, el valor que divide a la población en dos grupos iguales, es de 23, o sea que la mitad tiene 23 años o menos y la otra mitad también 23 años o más. Y la moda es de también 23 años, quiere decir que es el grupo que más se repite. Aquí se ve, ¿verdad? El 23 es el valor que más se repite. Si lo tomamos por años, si hacemos grupos de edad, esta sería la distribución, ¿no? Hay una concentración en esta edad de 20 a 24 años, pero hay una cola, ¿verdad? Un sesgo hacia edades mayores, que es, como les decía, una característica de nuestra universidad. Bueno, esta es la distribución por años de ingreso, más claro se ve aquí en la gráfica. No es que aquí no alcanzo yo a ver, pero permítanme. La mayoría de nuestros estudiantes actuales ingresaron en 2017. Bueno, otro dato que recogimos es el de el lugar de residencia. Nuestros estudiantes solamente son de dos entidades del país, o de la Ciudad de México o del Estado de México, pero están en una relación aquí de 2:1, ¿verdad? El 65% son de la Ciudad de México y el 35% de algunos de los municipios del Estado de México. En particular destaca la Gustavo Madero, que es donde está nuestro plantel, pero que es interesante, ¿verdad? Conforme han ido avanzando las generaciones, más se han ido ingresando estudiantes de las áreas del entorno, ¿no? Que está alrededor. El 50% de todos los estudiantes de la carrera en el plantel, ¿verdad? Estos son total. Ya no se escucha. No se escucha. ¡Ay! ¿Qué pasó con Mario? No se escucha. Se le fue el audio. Se le fue el audio, ¿verdad? Sí. El audio y el video. Sí. Se le cayó a Mario. Se le cayó, sí, porque no se escucha ni nada. Sí. Bueno, vamos a tratar de esperar un momento. Sí. Son los fallos técnicos propios Sí. de Propios estos juegos. Sí. Vamos a darle un momentito al doctor Mario Padilla para que pueda volverse a conectar. Les comento, en este momento estamos iniciando este evento de la Academia de Ciencias Sociales Cuautepec, con el objetivo de integrar a toda la comunidad de estudiantes, profesores, académicos, investigadores de la UACM. Y en este momento, bueno, el doctor Mario Padilla estaba presentando los resultados de una encuesta que realizamos los profesores de la Academia de Ciencias Sociales Cuautepec
entre nuestros estudiantes que, como todos sabemos, a finales del semestre pasado, pues enfrentamos el reto de continuar nuestras labores académicas, nuestros cursos en una nueva condición, esta condición, a través de plataformas online. Y bueno, esto implicó pues una serie de retos para todos, de nuevos aprendizajes y también de ciertas limitaciones que para nosotros como profesores era importante conocer, tener datos con el objetivo de pues enfrentar las nuevas condiciones en las que estamos sumergidos prácticamente en todo el planeta. Entonces, fue una encuesta, digamos, pequeña en el sentido de que no abarcó a todos los estudiantes de la UACM, pero sí, digamos, incluyó a nuestros estudiantes de la Academia de Ciencias Sociales Cuautepec. En este momento el doctor Mario está ingresando nuevamente. Y bueno, Mario, si quieres continuar, entendemos perfectmente que estas son las condiciones que nos rebasan a todos. Sí. Continúo, ¿puedo abrir de nuevo la presentación? Sí. Sí, ¿me había quedado aquí o me corté antes y no me di cuenta? Te cortaste un poquito antes. Aquí. Por acá, las horas de trabajo. Así es. De transporte. Ok, bueno. Les decía que, bueno, es la distribución por el tiempo que hacen los estudiantes, o que gastan los estudiantes en transporte en ida y vuelta al plantel, ¿verdad? Desde quienes hacen menos de media hora, que es una parte pequeña, hasta los que hacen más de 3 horas, ¿no? Hay personas que declararon hacer más de 3 horas, casi hasta 4 horas, o de gastar en transportes en su ida y vuelta al plantel. En la gráfica esto lo tenemos más claro. Más o menos, si los juntamos, tenemos las mismas proporciones de estudiantes que hacen, los que hacen hasta 1 hora, los que hacen entre 1 y 2 horas, y los que hacen entre 2 y 3 o más de 3 horas. Ahora, viéndolo por la distribución entre las dos entidades de origen, o más bien de residencia de los estudiantes, que son la Ciudad de México y el Estado de México, sí notamos que los que viven en la Ciudad de México pues tienen una ventaja, ¿verdad? Claro, muchos son de la Gustavo Amadero, entonces sus tiempos son bastante menores. Casi 45% hace menos de 1 hora, ¿verdad?, de los que viven en la Ciudad de México, y solamente el 6%. Es decir, que más del 90%, el 94% hace más de 1 hora entre los que viven en el Estado de México, pero más de 1 hora, más de 2 horas, más de 3 horas, ¿verdad? Es una cantidad de tiempo considerable que gastan en transporte. Bueno, esta gráfica corresponde a esta misma tabla, ¿verdad? Si se ve el Estado de México en rojo, está cargado hacia los valores más altos de tiempo. El turno es otro, es interesante, ¿verdad? Les preguntamos por el turno, pero resulta que es al que ellos se adscriben, el turno al que ellos se adscriben, fue el resultado de esta pregunta. Así como cada uno evalúa el turno en el que está, resulta que el 63% se considera que está en el turno matutino, el 18% en el vespertino y hay un 19% mixto. Pero nosotros hicimos otra pregunta, bueno, esa es la gráfica de la distribución, ¿verdad? La gran mayoría está en el turno matutino. Nosotros hicimos otra pregunta más adelante, la pregunta 33, en la que les preguntamos por qué materia estaban cursando y en qué turno. Y entonces uno puede suponer de manera operativa que turno matutino es de los que toman todas sus materias en el turno matutino, vespertino de los que toman todas en el vespertino, y mixto de los que toman una parte en un turno y otra en otro, ¿verdad? O por lo menos una materia en otro turno. Si nosotros seguimos esa lógica y analizamos las respuestas a la pregunta 33 del cuestionario,
los resultados no son tan diferentes. Creo que acá puse las dos tablas juntas, ¿verdad? Parecieran más o menos corresponder. 63% dijo que estaba en el matutino, pero resulta que 69% solamente toma sus materias, por lo menos en este semestre, en el turno matutino. El mixto, 19 y 18, ¿verdad? 19 declararon, 18 lo están haciendo, toman materias en los dos. 18 declaró que es del vespertino, pero en realidad solo 13% toma todas sus materias en el turno vespertino. Pero hay algo interesante, es que no coincide, sino que hay cambios, ¿verdad? No es que una parte de estos declaró esto, sino que una parte declaró esto, pero hay una combinación. Algunos que dicen matutino en realidad están inscritos solo en el vespertino, etcétera. En la siguiente tabla se puede ver a lo que me refiero. Cruzando las dos respuestas, ¿verdad? El turno que se asignan ellos y el turno que nosotros asignamos, lo que tenemos es que, por ejemplo, de los 53 que se asignan a sí mismos a estar en el turno matutino, en realidad solo 46 cursaron sus materias, estaban inscritos en el matutino. 6 tomaban alguna, por lo menos, en la tarde, y uno solamente tomó materias en la tarde. Pero más interesante es este caso, ¿verdad? De los que declararon estar en el vespertino, que son 15, solamente 8 toman todas sus materias en el vespertino. 6 solamente toman materias en el matutino, ¿verdad? Aunque ellos asumen, declaran que son del turno vespertino, en este semestre las materias que cursaron todas, 6 de ellos, 6 de estos 15, estaban solamente en el turno matutino. Esta para mí es algo interesante, ¿verdad? Porque nosotros observamos un problema en el turno vespertino, ¿no? Que es que hay muy pocos alumnos, pero si lo que vemos aquí es también que aunque hay quienes, no sé, ingresaron o se asumen como del turno vespertino, por ejemplo aquí 15, en realidad la mayoría, solamente 8 de ellos, de estos 15, realmente toman materias en el vespertino. Los 6 de ellos solo toman materias en el turno matutino. Otro dato de la encuesta es sobre el estado civil. Evidentemente la mayoría son solteros, pero hay algo interesante y es la presencia de más o menos considerable de personas separadas o divorciadas. Si lo vemos por grupos de edad, este es el conjunto, el 80% son solteros, pero si lo vemos por grupos de edad, predomina en los más jóvenes la soltería. Conforme avanzamos, evidentemente va disminuyendo, pero vean, en este grupo hay un 20%, en el grupo de 25 a 29 años hay un 20% de personas separadas o divorciadas. Pero más interesante todavía es que van a ser mujeres, ¿verdad? Bueno, esta es una gráfica que representa eso, ¿no? El azul son los solteros que van disminuyendo, el rojo o anaranjado son los que viven en unión libre o casados, y el gris es el sector de separados o divorciados. Si lo vemos acá, vemos que en realidad en este grupo de 25 a 29 años, que es donde se concentran, es que son las mujeres, ¿verdad? Los hombres no hay casos, sino que son más bien experiencias de mujeres. Tenemos un grupo sobre todo, o una población sobre todo femenina, ¿no? Como hemos visto anteriormente, y se da esta situación. Muchas de nuestras estudiantes están así, no viviendo, ya vivieron pues en pareja, y ahora están o separadas o divorciadas. Ese es otro tema que es, creo, muy importante, de los que más nos interesaban, ¿verdad? ¿Cómo había afectado la pandemia y el confinamiento en el nivel socioeconómico, en el nivel de vida, de bienestar? Lo medimos nosotros en la encuesta con la metodología de la AMAI, que es la Asociación de Investigadores de Mercado en México, la Asociación Mexicana de Investigaciones de Mercado, que estableció, más bien elaboró un modelo para con pocas preguntas lograr identificar el nivel socioeconómico, y lo ha hecho con bastante éxito. Tiene una certeza casi del 95%. Bueno, nosotros escogimos hacerlo con su metodología, que son 6 preguntas que tienen que ver con
número de dormitorios en la casa, número de vehículos que tiene el grupo en el hogar, cuántas personas mayores de 14 años trabajan, conexión a internet, etcétera. Son 6 preguntas que se ha visto que dan un resultado bastante aproximado. Miren, este es el resultado. Lo medimos, hicimos preguntas para detectarlo tanto antes como después. Y lo que observamos es esto, ¿verdad? Esto es la distribución antes del confinamiento y esto es durante el confinamiento, al momento de hacer la encuesta. Pueden ver ya aquí, este es el nivel más alto, que le llama AB, que desaparece, ¿verdad? Muy probablemente son estos dos que se aumentan en el siguiente nivel, así los llamo, A, B, C más, C, C menos, D más, D y E, son los niveles que identificó, del más alto al más bajo. Se ve, ¿verdad?, que hay un movimiento hacia abajo, ya en esta tabla. Estos dos desaparecen, pasan para acá. Este grupo de 36, este aumenta, pero porque baja estos de nivel, ¿verdad? Pero en los siguientes grupos, el C disminuye, ¿verdad? Y luego ya estos otros grupos aumentan, los de más abajo. Aquí podemos ver la distribución, ¿no? Este grupo disminuye, este aumenta como resultado de esta disminución del grupo más alto, y luego una parte de aquí, de los grupos más bajos, aumentan, ¿no?, en este periodo. Estos grupos aumentan, que son los de nivel socioeconómico más bajo. Es decir, ya esta tabla nos muestra que sí hubo un impacto negativo en el nivel de vida de los hogares de los estudiantes. Pero lo podemos ver más claro aquí en la gráfica. El azul es antes del confinamiento y el rojo es después, pero es el mismo, ¿verdad? Es la misma tabla, no es aquí, está representada gráficamente. Estos son los antes del confinamiento, este es digamos, la moda, es esta, perdón, la moda antes del confinamiento era el nivel C, ¿verdad? Después del confinamiento bajó a C menos, ¿verdad? La mayor cantidad de grupos está aquí concentrado. Es una disminución para, en este caso, que se ve claramente con la moda. Pero lo podemos ver un poco mejor aquí. Es la misma gráfica, aquí es de columnas, pero este es un polígono de frecuencias. Es lo mismo, pero sí da una idea más dinámica, ¿verdad? Y lo podemos comparar mejor. La azul es antes del confinamiento y se ve que hay un desplazamiento. Hacia acá están los grupos de nivel más bajo y acá los de nivel más alto. Y se puede ver, ¿verdad?, en la gráfica el movimiento hacia los niveles más bajos, hacia los niveles socioeconómicos más bajos. Bueno, igual dado que se hace con una puntuación, es decir, las preguntas que se hacen para identificar estos niveles reciben una puntuación. Por ejemplo, si tienen 2 cuartos, 3 cuartos como dormitorio, si tienen 1 o 2 vehículos, van recibiendo diferente puntuación. Tenemos una variable numérica y podemos obtener la media. Si lo vemos así, igualmente vemos el cambio, ¿verdad? Había una media de 139 puntos, pasó a 126, igual la mediana, ¿no? La mitad de la población o de los grupos estaba de 146 hacia abajo y de 146 hacia arriba, y bajó a 129, e igual la moda, ¿verdad? En todas las medidas de tendencia central se refleja este cambio. Igual, si lo vemos en la clasificación de los grupos, hay un momento, ¿no? Ahora bien, aquí lo tenemos claro, pero aquí todavía lo que pudimos hacer es ver hogar por hogar. Es decir, de las dos variables que teníamos antes y después, de las dos medidas antes y después del confinamiento, hicimos una relación entre ellas y observamos esto. Claro, si ese hogar tenía una puntuación más baja cuando hicimos la encuesta, quiere decir que hubo una pérdida, ¿verdad?, del nivel socioeconómico. Si no cambiaba en la puntuación, se había mantenido igual, y si aumentaba, pues había tenido un mejoramiento. Igual la mayoría registra una pérdida,
pero también nos encontramos con que hubo pocos grupos, pero hubo algunos que registran un mejoramiento. Aquí hay que recordar que una de las preguntas con que se mide el nivel de bienestar o el nivel de socioeconómico es número de personas que trabajan y conexión a Internet, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo en parte está relacionado con eso. Pero sí hubo, digamos, el momento es más complejo, ¿verdad? Hay grupos que tienen cierto deterioro, pero no es completamente así. No en la mayor parte, pero también sucede el fenómeno contrario. Respecto al número de personas que viven en los hogares de los estudiantes, esta es la distribución. Aquí está. ¿No? Hay un caso de solamente es la estudiante que vive sola, pero hay otro, la mayoría están por acá, ¿verdad? 10 hogares con 2 personas, 11 con 3, 16 con 4, etc. Acá podemos ver la distribución. La gran mayoría se concentra aquí. Son hogares entre 4 y 6 personas. En promedio, según lo vemos acá, son casi 5 personas, ¿no? Los hogares. El número de personas en los hogares de los estudiantes. Y esas son las edades que encontramos entre las personas que viven en los hogares. Ahorita les voy a mostrar que son hogares jóvenes, ¿verdad? Como es de esperarse. El 50% de los parientes o de las personas con las que viven los estudiantes, el 50% son menores de 30 años. Si agregamos hasta aquí las personas de 50, casi llega al 80%. ¿verdad? 80% de las personas que viven con los estudiantes son menores de 50 años. Esta, bueno, es la misma la distribución, pero en gráfica de los grupos de edad de las personas con las que viven los estudiantes. Y esta es una parte interesante, ¿verdad? Es sobre cómo estaba la situación laboral en estos grupos. Miren, antes del confinamiento, en los hogares, había un 7% de hogares en las que trabajaban 4 personas o más, un 29% en las que trabajaban 3 personas, etcétera. ¿va? Aquí 37% de los hogares de nuestros estudiantes en donde 2 personas trabajaban, etcétera. Si vemos acá, hay un cambio, ¿verdad? Pero es un cambio importante. Había 7% de hogares donde trabajaban 4 personas a más y en el periodo de confinamiento solamente son 2%. ¿verdad? Hay que ver la caída o el impacto que tuvo sobre el trabajo entre las personas cercanas a los estudiantes. Aquí pasó de 29 a 13%, de 37 a 26%. Y entonces los que aumentan pues son los hogares donde trabajan pocas personas, ¿verdad? Porque es la dirección del golpe. Entonces aquí los que nada más trabaja una pasó de 26 a 43%. ¿verdad? Y los que no trabajan ninguna pasó de 1, hay un hogar donde no trabaja, por alguna situación se debe explicar eso, pero nada más había 1 a 15% de los hogares, en donde nadie estaba trabajando en ese momento. Igual aquí se puede ver el movimiento, ¿verdad? Al pasar de aquí hacia acá. Aquí están los valores que tienen menos personas trabajando. Y lo mismo aquí, se ve el impacto, ¿verdad? Hacia los valores más bajos, ¿no? Es decir, hacia donde no están trabajando pocas personas. Ese fue el sentido del efecto. Y si nos enfocamos en los estudiantes, porque también declaraban si ellos trabajaban y si estaban trabajando, si trabajaban antes y si estaban trabajando en ese momento, esta fue el resultado. Antes del confinamiento, 57% de nuestros estudiantes trabajaban y 43% no. Al momento de hacer la encuesta, cambia a estos números. 38% no trabajaban, perdón, sí trabajaban y 62% no. O sea, más o menos considerable el cambio. Igual, si analizamos, es que lo que sucede, lo voy a poner más fácil con la gráfica, pero si analizamos, es que la mayoría pierde su trabajo, pero hay una parte que obtiene trabajo. Se explica, ¿verdad? Porque hay una presión, hay una expulsión del mercado laboral, pero también hay una presión para encontrar trabajo.
Entonces, estos son los que, aquí abajo, los que sí trabajaban antes de la pandemia. De ellos, 34% sigue trabajando, pero 23% va a pasar a los que no trabajan, a los que ya no trabajan al momento de realizar la encuesta. Y estos son los que no trabajaban, y una parte pequeña del 4% va a pasar a los que sí trabajan en el periodo de confinamiento. Es decir, es un problema complejo. No es que todos pierdan su empleo. Hay una parte que obtiene o que se ve obligado, ¿verdad?, a trabajar. Bueno, el tema, la conectividad, la conexión a Internet. Esa era la situación antes del confinamiento. 83% de los hogares tenían algún servicio de Internet contratado, 17% no. Y en sí hay un deterioro. Del 83% solamente 75% conserva la conexión a Internet y ahora 25% no tiene. Si es uno de cada 4, al momento en que hicimos la encuesta, no tenía en su casa. Se podía conectar tal vez en un café Internet, etcétera, pero no en su casa no tenía ya, no tenía servicio de Internet. Bueno, y encontramos el mismo fenómeno. Es un poco más difícil verlo en la tabla, pero es el mismo, ¿verdad? Aquí están los que no contaban con Internet y hay una parte que se conecta. Mientras que los que sí contaban, hay una parte que pierde la conexión, ¿verdad? Y el resultado al final es esa distribución que les decía, 75-25. Pero hay cruces. Ahora, lo interesante, o digamos, esto es algo, por un lado, negativo, pero este sector, ¿verdad?, es algo positivo. Es un sector que le apostó, ¿verdad?, a contratar, por ejemplo, el servicio. Pero podemos pensar que era también había una presión a hacerlo, dado que a lo mejor tenían hijos más pequeños, etcétera, ¿no? Se hizo algo necesario y hubo un sector que pudo hacerlo, que no tenía el servicio, bueno, no lo tenía, pero pudo contratar durante el confinamiento. Entre los que no tienen Internet en el momento de la encuesta, este 25%, son 21 estudiantes. Y esta es la forma en que se logran conectar. La mayoría es usando el Internet de la casa de un amigo o pariente, ¿verdad? Bueno, la solidaridad que hubo, lo dejan conectarse. Los otros o lo hacen por datos móviles del celular, pero eso implica un costo, yendo a un café Internet también, o 2 personas que lo hacían en donde hubiera datos públicos como en el metro, gratuitos. Si los agrupamos, porque vemos que algunos tienen combinaciones, por ejemplo, datos públicos, pero también con algún amigo o pariente, estos con datos, pero también de su teléfono, pero también café Internet, etcétera. Podemos hacer grupos que quedarían más o menos así, ¿verdad? Que tienen su lógica. Estos son los que los que se conectan en el metro, por ejemplo, en una red gratuita. También usan el Internet de algún amigo, y en particular también va al café Internet, ¿verdad? Los que van al café Internet siempre lo combinan con otra forma de obtener acceso. O sea, van al café Internet, pero van y también con un amigo o por datos con su celular. Los que lo hacen por datos con celular, algunos solamente lo hacen así y otros o van a un café Internet o con un amigo. Y los que es la mayoría, los que lo hacen a través de un amigo o familiar, ¿verdad? Hay muchos que solamente lo hacen así o que tienen estas combinaciones, ¿verdad? Son como clústeres que podemos formar de cómo que tienen una lógica, ¿verdad?, de buscar la conexión. Bueno, también preguntamos sobre los problemas que tenían. Fíjense, en esa pregunta, que es la 28, estas eran las opciones que dimos. ¿Qué problemas tienes de conexión técnicos? Y les dimos estas opciones de respuesta. Capacidad limitada de mi equipo, tener que compartir el equipo con más personas, la inestabilidad del servicio de Internet, tener que compartir la señal de Internet con más personas o problemas en las plataformas, ¿verdad? Ahora, voy a tener que salir de aquí. No sé si... voy a
voy a salir de... Mario, ¿Sí? tenemos El tiempo. el tiempo, sí. Ok, sí. Ya estaba terminando, ¿no? Quería decir lo último. Sí, Déjenme... acá. Voy a compartir este. Voy a pasarme esa parte. Solamente les... voy a pasar esa parte. Voy a mencionar rápidamente, ¿verdad? Las redes que más usan son Facebook y WhatsApp. Voy a saltar esto y quiero llegar a una parte que es como una parte cualitativa del cuestionario, que era la última pregunta, pues de cuáles eran los problemas que ellos veían. Yo identifico, estas son las respuestas, yo identifico que había como 4 grupos. El primero, ¿cuál es tu preocupación? Era una pregunta abierta. ¿Cuál es tu preocupación ante el regreso a clases? La que más se oye es la preocupación de tener cursos que no sean presenciales. Hay una incomodidad con los cursos en línea. Esa es la mayoría, yo los puse en amarillo, es el color que más predomina. Otra respuesta es, la puse en verde, es los que tienen miedo del contagio, ¿verdad? Es importante, pero no tanto. La más importante es que las clases sean en línea, ¿verdad? Que no sean presenciales. Otro es, les decía, el problema del contagio. Otro es la situación económica, las puse en azul, no son tantas, pero también hay. Y la última, que se relaciona con la primera y que nos afecta directamente, es en relación con los profesores, ¿verdad? Tiene que ver con la primera porque es como los cursos presenciales, pero los cursos presenciales, y entonces hay muchas que les preocupa que los profesores no entienden la situación de lo que es estudiar en línea, entonces dejan mucha tarea, no hay retroalimentación, no hay comunicación, no hay, bueno, hay algunas expresiones que valdría la pena leer. Quizá hay una que dice, lo que me preocupa es la falta de humanidad de algunos maestros, la falta de empatía. No, creo, bueno, es interesante y creo que es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? De cuáles son los sentimientos de los estudiantes para el regreso a clases. Bueno, muchas gracias, perdón si me pasé de tiempo. ok. Gracias, Mario. Bueno,